Buenas tardes. Desde las organizaciones convocantes a este acto os damos las gracias a todos y a todas por venir esta tarde. Presentar a José Antonio Martín Pallín es todo un reto. Creo que conocemos tanto su trayectoria profesional como política, además de ser una de las voces más críticas de nuestra sociedad. Ocupó cargos de responsabilidad, fue magistrado del Tribunal Supremo, fue fiscal, miembro del Comité de Bioética de España, entre otros muchos cargos. Dado los tiempos que corren, desde FAMIR y la Sociedad Cultural Gijonesa entendimos que dar a conocer una voz rigurosa y distinta a la que sostienen la mayoría de los medios de comunicación era necesario y, desde luego, aclaratoria. Doy paso al compañero Ovidio de Cultural Gijonesa, que después será Martín Pallín, quien os hablará del tema que hoy nos trae aquí. Bueno, buenas tardes a todos los que hoy nos acompañáis en este primer acto de inicio de curso, en este 2023. Nos desayunábamos esta mañana con los sucesos de Brasil, con un intento de asalto de diferentes organismos institucionales que forman parte de una oleada internacional que podríamos situar su inicio en el asalto del Capitolio, de hace ya, bueno, después de que Trump perdiera las elecciones, que podemos también conectarlo, pues, desde luego, con eventos que habían sido bastante habituales en el mundo hispanoamericano, donde hay una parte de los partidos del juego político que cuestionan las instituciones representativas cuando no tienen mayoría, que entienden que la democracia es democracia única y exclusivamente cuando ellos ostentan una mayoría parlamentaria o una mayoría de gobierno. Eso, que parece haberse convertido en una especie de oleada internacional que pone en solfa elementos centrales de las instituciones representativas del modelo demoliberal, pues podríamos decir que lo estamos viendo plasmado ya en nuestro país. Desde hace bastante tiempo venimos escuchando en determinados medios de comunicación, desde determinados entornos políticos, una serie de discursos, de soflamas, de una enorme agresividad. Se habla desde la caracterización del actual gobierno como un gobierno ilegítimo, se califica al actual presidente del gobierno como el ocupa de la Moncloa, se califica por parte, por ejemplo, de Carlos Herrera reiteradamente como de chusma a una parte de los grupos parlamentarios, que en definitiva son la expresión de la voluntad popular y representan una parte sustancial de la ciudadanía española. El episodio que hoy nos trae aquí fue un evento que verdaderamente, pues, no tiene parangón, o al menos yo no lo recuerdo, en las democracias de nuestro entorno, que es que el Tribunal Constitucional impide la acción, impide una deliberación en sede parlamentaria. Precisamente para eso contamos con un jurista reputado como Martín Pallín y, en definitiva, cabe plantearse si eso no es parte, no es una pieza más de todo toda esta oleada, toda esta ataque sistemático a la legitimidad de una parte de la sociedad para ejercer su derecho de participación política y estar representada en las instituciones. Sin más por mi parte, habíamos convenido, Martín Pallín y yo, que le diéramos un tono más dinámico, más interactivo a la conferencia, de tal manera que yo le voy a lanzar algunas preguntas y luego finalmente podrán ustedes intervenir. Entonces, bueno, la primera cuestión que procede plantear es explicar un poco cómo es todo este proceso de que el Tribunal Constitucional impide una votación parlamentaria, impide el proceso de deliberación de las cámaras parlamentarias, si tiene potestad para hacer eso y, en todo caso, si eso no afecta a los propios principios de nuestro ordenamiento constitucional o no supone, pues, realmente un punto de inflexión. Bueno, en primer lugar, buenas tardes, noches. Muchas gracias por su presencia y mi agradecimiento a la Sociedad Cultural Gijonesa, a FAMIR, por darme esta oportunidad de expresarme
sobre un tema que ha conmocionado no solamente a la sociedad española. Yo he tenido ocasión de repasar medios extranjeros, The Economist, Liberación, Die Welt, etcétera. Esto ha trascendido más allá, porque es algo que llama la atención en Europa, y en la Europa democrática no pueden entender esto que está pasando porque es algo que rompe las reglas de la democracia desde tiempos inmemoriales. Tan inmemoriales que los ingleses, que mientras no se demuestre lo contrario, que son la cuna del parlamentarismo, pues ni más ni menos que en 1689, y todavía sigue vigente, publicaron el Bill of Rights en el sentido de que ninguna fuerza política ni ninguna institución podía entrar a revisar lo que sucedía en el seno del Parlamento. Esta es una regla de oro que han adoptado todas las constituciones democráticas. Es una costumbre ya arraigada en muchos países, pero que en España, que no solamente tenemos la excepción ibérica del gas, sino que también somos la excepción ibérica de la democracia. Ello ha llevado, con ocasión de esto, a The Economist a calificar la democracia española de deficiente. Bueno, es un calificativo muy suave para lo que yo creo que en realidad está pasando. Cuando uno le plantea siempre alguna cuestión o tiene la idea de intervenir de una manera más larga, de repente, mientras transcurren los minutos, dice, bueno, pues a lo mejor conviene hablar de otra cosa que está desde hace mucho tiempo circulando por la sociedad española, pero creo que no se ha analizado en su verdadera dimensión y que al final repercute en esto que se ha producido en el Tribunal Constitucional Español. Todos habrán oído hablar de la politización de la justicia y de la judicialización de la política. Muy bien. Pues esta es una realidad, pero yo lo que quiero decir y aclarar es que a mí no me preocupa en absoluto la politización de la justicia. Les voy a explicar por qué. Me preocupa la judicialización de la política. Los jueces, decía un juez norteamericano muy famoso, muy conservador, el juez Holmes, en un asunto muy conflictivo, ni más ni menos que la quema de la bandera de los Estados Unidos en el Congreso por la guerra del Vietnam, que hizo un voto a favor de la absolución diciendo: después de 35 años de ejercicio, he llegado a la conclusión de que yo no soy Dios. Y, por tanto, que hagan y que digan lo que estimen pertinente, porque así le amparan la 14 enmienda. Entonces, ese era un juez caracterizado por sus ideas políticas, que no lo ocultaba, pero que lo que verdaderamente resaltaba de su prestigio eran sus sentencias y sus razonamientos. Vivimos en un país en el que, sorprendentemente, es la única constitución europea que yo conozco en la que se nos prohíbe a los jueces militar en partidos políticos, como si fuéramos seres celestiales, que no tenemos ideología, que realmente si nos hacen un electro político da plano, y eso no es cierto. Y, por tanto, cuando ya partimos de una premisa falsa, las cosas empiezan a cambiar. Yo, por razón de mi pertenencia a la Comisión Internacional de Juristas y por relaciones de otras épocas con jueces italianos, franceses y alemanes, pues se llevan las manos a la cabeza porque ellos pueden militar en partidos políticos. Y el ciudadano que acude a un juzgado le viene muy bien saber quién es el juez y que no se crea que es un espíritu puro liberado de una carga ideológica, porque se puede ser político y se puede ser decente, porque si no, realmente estamos
en una destrucción del concepto de la democracia. Y en este país hemos llegado, desgraciadamente, a la conclusión de que si una persona milita en un partido político ya no puede ser un buen juez. Pasado los Pirineos, esto no lo entiende absolutamente nada. Ese juez, cuando el abogado y el cliente entran, dice, pues mire usted, es del partido, Italia era lo que más manejaba, del Partido Demócrata Cristiano, o es del PCI, del Partido Comunista. Pero a mí lo que me interesa es cómo razona la decisión que va a acordar, que no tiene por qué ser un dogma de fe, pero el razonamiento, y esto sí que la Constitución española lo exige y nadie se lo lee. Dice, los jueces son independientes e inamovibles. Siga usted leyendo, que está el 118 y el 119. Y dice, y tienen el deber de motivar sus sentencias. Cosa que para los profesionales, que imagino que habrá aquí alguno, pues muchas veces la motivación deja mucho que desear. Y, por tanto, la justicia es un poder político del Estado, los jueces son ciudadanos y como ciudadanos tienen ideología política y lo importante es que sus decisiones se ajusten a la razonabilidad y a la motivación. En cambio, es muy grave lo que pasa con la judicialización de la política, en el sentido de que en un sistema de división de poderes cada uno tiene su esfera de actuación, evidentemente. Entonces, en este país en el que vivimos hay algunos más y otros menos, por supuesto, pero que han hecho de su profesión de política pues un instrumento para que todo lo que debería debatirse en el Parlamento, todo lo que debería debatirse en una esfera pública, en una televisión o en un debate en los periódicos, se lleve al juzgado. Y esto es verdaderamente grave, por dos motivos. Primero, porque los juzgados no están para solucionar problemas políticos. Y segundo, porque, y esto es lo preocupante, hay muchos jueces que, disimulando su ideología política, son excesivamente receptivos a determinadas demandas y querellas. Hay un partido político que ha surgido ahora, Vox, que se ha instaurado en la presentación de querellas ante la Sala Segunda del Tribunal Supremo. Muchos de los aquí presentes habrán oído hablar de Manos Limpias, sindicato tal, abogados cristianos y tal, pero el partido Vox les está superando notablemente, porque ha llegado a poner una querella por alta traición a el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y está en la Sala Segunda, y me extraña porque si yo estuviera en la Sala Segunda no tardaba ni 15 minutos en rechazar de plano, con arreglo a la ley, no por mi capricho personal, sino con arreglo a la ley de 1882, no de ahora, de rechazar las querellas manifiestamente infundadas. No se ha hecho, y esto me empieza a preocupar, porque ya debería haber habido una respuesta. Y esto es la judicialización de la política. Pero volvemos al tema que tú preguntabas. Acabo de leer, además, porque claro, esta mañana ha sido la toma de posesión de los magistrados del Tribunal Constitucional, y el presidente, en vez de hacer un discurso de cortesía, se adhirió al Quijote y dijo mantenella y no enmendalla. Y se ha reafirmado en que realmente lo que había hecho al paralizar el funcionamiento de la actividad legislativa de una Cámara es algo que está en la Constitución, pero claro, como no está muy seguro que está en la Constitución, dice, y que querían los padres constituyentes. Por cierto, que solamente padres, no había madres. Y entonces, claro, uno se queda perplejo, porque
hay una publicación de 4 tomos en la que se recoge toda la discusión de la Constitución española. Y yo no encuentro por ningún lado un artículo o una ley de la ley que le permita al Tribunal Constitucional convertirse en el poder supremo del Estado. Lo dice el presidente. Todo debe ser fiscalizado por el Tribunal Constitucional. La actividad legislativa, mire usted, dice eso en el Parlamento de Londres y lo tiran a ustedes al Támesis, porque además está muy cerca, como todo el mundo sabe, y no tienen problemas. Es algo insólito y que no se puede de ninguna manera admitir. Eso que hizo fue un golpe de filibusterismo con objeto de bloquear la renovación del Tribunal Constitucional, y esto ya cada vez, tesis que algunos venimos sosteniendo desde hace tiempo, se confirma cada vez más, sobre todo en el Consejo del Poder Judicial. El Consejo del Poder Judicial, como saben, lleva ya 4 años y no sé cuántos meses en prórroga. La idea, que nadie se llame a engaño, no es porque no se pongan de acuerdo. Es una programación deliberada para agotar la legislatura sin renovación y con la esperanza, según le dan las encuestas, de que van a llegar al Gobierno, pues volver a nombrar otro Consejo del Poder Judicial con arreglo a sus mayorías. Y esto simplemente es un fraude y un golpe a la Constitución. En el Constitucional pretendían hacer lo mismo. El plazo para la renovación de los 4 magistrados, 2 del Gobierno y 2 del Consejo del Poder Judicial, empezó a contar el 12 de junio de 2022. Hay que hablar del año pasado. Y bueno, normalmente esto se ha venido produciendo desde 1980 con unas reglas no escritas, en el sentido de que siempre los vocales del Consejo, los 2 magistrados del Consejo, uno era de la rama, voy a tener que caer en 2 expresiones que a mí no me gustan nada, progresista, y otros conservadores, porque es que yo respeto mucho a los conservadores, porque soy discípulo fiel de Albert Camus, que decía que yo sería conservador si lo que hay que conservar merece la pena. Y por tanto, yo respeto muchísimo a los conservadores. A mí me parecen simplemente de derechas. Y que lo digan, y dice, mire usted, yo soy de derechas, pero de conservador en el sentido tradicional de la palabra, no. Usted no es conservador, ni políticamente, ni siquiera culturalmente. Esto es importante. Y había una regla, digo, no escrita, en que siempre salía un conservador o de derechas y un progresista o de izquierdas. Y esto de repente se rompe con esa pretensión que yo apuntaba antes, y te apuntaba antes, de perpetuar también el bloqueo. Al final, pues les ha salido el tiro por la culata, porque al aceptar a una... Bueno, se permitieron proponer a los 2, no uno cada uno, sino a los 2. Se ha renovado el Tribunal Constitucional y esa situación yo creo que se va a corregir. Bueno, está corregida porque los 5 votos en contra fueron 6-5, no fue la totalidad del Tribunal Constitucional, ponen clarísimamente, negro sobre blanco, que no se puede interrumpir o inmiscuirse en la actividad legislativa. Otra cosa es que una vez terminada la actividad legislativa y la ley publicada en el Boletín Oficial del Estado, pues alguien, 50 senadores o 50 diputados, consideren que la ley es inconstitucional y allá el Tribunal Constitucional, con su responsabilidad, cómo explica si la ley es inconstitucional
o no es inconstitucional. Y esto es previsible que ya quede claro. Pero a mí me gustaría, para que nadie en el futuro pueda tener estas veleidades, que el Congreso de los Diputados de la Nación, donde según la Constitución reside la soberanía popular y que todos los poderes del Estado emanan de la soberanía popular, hiciese un comunicado contundente diciendo que en el futuro no admitirán ninguna injerencia del Poder Judicial ni del Poder Ejecutivo, por supuesto, en su actividad legislativa. Pero esto va a costar mucho trabajo, porque ya hay dos precedentes que han abierto una brecha en la línea de flotación. El caso Atutxa y el caso Carmen Forcadell. Y ahora últimamente Roger Torrent, presidente del Parlamento catalán. De forma insólita, Atutxa fue condenado por desobediencia, por aplicar el reglamento de la Cámara y por seguir la jurisprudencia constitucional. Muchos de ustedes recordarán, gente más o menos cercana, no mucho porque es imposible a mi edad, pero que hubo un momento en que un sector de diputados y diputadas del Partido Comunista se pasó al PSOE. Vamos a dar los nombres: Cristina Almeida, por ejemplo, y Diego López Garrido. Esto llegó al Tribunal Constitucional, como es lógico, y ahí se abrió un debate interesante y propio de una sociedad democrática madura, en el sentido de si el escaño era del parlamentario o del partido. Había argumentos a favor y en contra. El partido lo había llevado a las listas, eran listas cerradas. Por otro lado, le habían promocionado la campaña electoral, pero el Constitucional de aquella época, que era formado por personas de un gran criterio y conocimiento jurídico, llegó a la conclusión de que el escaño era del parlamentario. Bueno, pues eso fue lo que hizo Atutxa cuando le pidieron que expulsase a 5 parlamentarios cercanos a Herri Batasuna. Y dijo, mire, los letrados, la jurisprudencia y todo me dice que yo no les puedo echar. Lo más que puedo es disolver el grupo parlamentario, pero ellos se quedan en un grupo mixto o donde sea. Ahí ya se abrió la brecha y después lo último, que resulta bastante peligroso, sobre todo los que lo hemos vivido muy de cerca, es con ocasión de lo sucedido con el diputado canario Alberto Rodríguez. Estoy en condiciones de afirmarles que los representantes de Vox y del Partido Popular en la mesa del Congreso amenazaron a Meritxell Batet con una querella que iba a dirigir, como otras cosas, el actual presidente de la Sala Segunda, y inhabilitarla y expulsarla. Y parece que cuajó la idea. Y todavía está pendiente a ver si está nuevo, porque ya se ha acordado la medida cautelar, y a ver si la ponen ya en marcha y Alberto Rodríguez puede volver a su escaño. Y esta es la cuestión que pone en peligro, como tú has preguntado, el sistema constitucional de pesos y contrapesos, de división de poderes, y que hay que corregirlo urgentemente y que las aguas vuelvan a sus cauces originales. Bueno, hablabas de la politización de la justicia y de la judicialización de la política, y a mí se me venía a la mente una cita de Terry Eagleton que decía, en su libro sobre la ideología, que la ideología es como la litosis, porque a uno le molesta la litosis del prójimo, pero normalmente no le molesta la propia. Valdría también la ventosidad como ejemplo. Entonces, claro, es evidente que los jueces no son seres angélicos,
Los miembros de la Judicatura tienen ideología, tienen una trayectoria ideológica. Por más que se prohíba su militancia formal en partidos políticos, eso tiene un peso, eso es parte de la óptica desde la cual se hace la interpretación jurídica y, evidentemente, todas estas maniobras que vemos en estos elementos de nuestro aparato institucional no dejan de tener que ver con el juego partidista y con el intento más o menos legítimo de tratar de interferir desde una perspectiva ideológica en ese juego, en esa dinámica. Otra cosa es que quien hace eso pretenda que lo hace desde una posición aséptica, desde una posición técnica o desde la defensa de unas esencias que le pertenecerían a él en exclusiva. Pero claro, lo que procede, creo yo, preguntarte es cómo se podría corregir esa situación y si la propuesta que se había barajado de cambio en los mecanismos de elección del Consejo General del Poder Judicial para buscar evitar posibles bloqueos en el futuro, si te parecen atinadas o si habría que buscar otros mecanismos. Antes de responderte exactamente, como has hecho una cita en un libro que se titula El gobierno de las togas, que se me ocurrió escribir hace tiempo, citaba una frase de un dramaturgo italiano, Ugo Betti, que decía que cuando la política entra en el Palacio de Justicia, la justicia salta despavorida por la ventana. La obra de teatro se llama Corrupción en el Palacio de Justicia. Pero volvamos a la pregunta que me formulas. El sistema de órganos de gobierno que no poder judicial, porque yo ya no me cansaré de repetir que el Consejo puede ser un desastre, que puede ser el compendio de todos los males políticos. Pero, afortunadamente, no ponen sentencias ni pueden imponer su criterio a los jueces. Y hoy por la mañana y mañana por la mañana, a las 9 más o menos, sería deseable a las 9, algunas veces es a las 10, se abren los juzgados, las ciudades de la justicia, los antes llamados palacios de justicia, y allí 5.300 y pico jueces y juezas están hoy, mañana y pasado celebrando sus juicios, bien en salas de audiencia provincial, bien unipersonales, jueces de instrucción, que están cumpliendo su labor. Por tanto, desde el punto de vista de la funcionalidad del Poder Judicial, no hay que alarmarse demasiado, pero sí que hay que tomar en consideración lo que está pasando. Ahora, a la vista del bloqueo, el bloqueo se ha justificado de 1000 maneras. Primero, porque se gobernaba con los filoetarras, después porque se gobernaba con los independentistas vascos, después porque se quería modificar la ley del sí es sí. Después yo ya llegué en un momento que me preguntaron en una televisión, dijo, hombre, me parece más razonable que se nieguen porque Pedro Sánchez había quitado la corbata. Dice, mientras Pedro Sánchez no se ponga la corbata, no renovamos el Consejo del Poder Judicial. Me parece una excusa más razonable que todas las tonterías que estaban diciendo, ¿no? Entonces, lo que quieren simplemente es tener un poder que, como acabo de decir, no es tan potente como ellos creen. Ellos tienen la capacidad de nombrar a los 82, si mal no recuerdo, por ahí anda la cifra, magistrados del Tribunal Supremo, por supuesto. Entre ellos me nombraron a mí. Y bueno, pues el Supremo tiene sus salas. Curiosamente, ya les anticipo que en mi época la única sala que les importaba era la sala segunda, la mía, porque allí fueron a parar 2 ministros condenados y allí pueden ir a parar los políticos. La sala primera les tiene sin cuidado, porque el arrendamiento y el usufructo y las hipotecas es algo que a un político le puede interesar personalmente, pero no en su política global. La sala de lo social pues tiene su ámbito para los conflictos laborales que van en aumento y que ahora, además, ahí sí que hay un grave problema de enquistamiento
y se están haciendo citaciones para 2025. Entonces, eso sí que lo tiene que arreglar el Consejo. No. Y en cuanto al Tribunal Supremo, que el Gobierno, el Parlamento, porque la ley fue votada por el Parlamento, que les privó de la facultad, mientras estuvieran en funciones, de nombrar magistrados, mientras se empecinen hay soluciones. Entre ellas la viví yo. Yo tenía la jubilación a los 70 años y salió una norma que me prorrogaba la jubilación hasta los 75 si quería. Pónganlo ustedes en marcha. En mi sala coincidía con 3 magistrados suplentes que no eran titulares y, por tanto, no eran magistrados. Sigan ustedes ahí y a ver si ya, de una vez por todas, cambiamos el Consejo. En el año 80, los jueces elegían a los jueces. En el año 85 se pasó al Parlamento. ¿Cuáles son los resultados? Pues que cualquiera los analice. Creo que del 85 hasta aquí no ha dado buen resultado. En Europa, de los 27 países de la Unión Europea, 19 tienen consejos y 8 no. Uno de ellos es un país tan desorganizado y anárquico como Alemania, que no tiene Consejo del Poder Judicial. Y no pasa nada. Entonces, pues si tenemos consejos, sí que tenemos que ser conscientes de que la Constitución manda que 12 sean jueces. Y a mí me parece que para el futuro, cuando se termine de cerrar este ciclo que no ha sido muy satisfactorio, se pueda pensar en que se haga estos nombramientos con unas condiciones que pone la Unión Europea, entre ellos que las elecciones sean proporcionales para que representen el pluralismo político de la sociedad, los jueces. Esta propuesta no es nueva, la que ha hecho el partido, pero lo que es rigurosamente falso es que Bruselas nos vaya a quitar los fondos como ha hecho con Polonia, porque nosotros no tenemos nada que ver con Polonia y lo que está pasando en Polonia, que aparte de que ya han liberado parte de los fondos, pero bueno, eso es lo de menos. Y ya en el colmo del delirio, yo ya no sé si calificar esto de que hay algunos señores del Partido Popular que piensan que sus fieles votantes comulgan con ruedas de molino y que digan lo que digan, pues va a dar exactamente igual. Y el señor Feijóo hace 4 días ha dicho que, ahora voy al Constitucional, hay una vacante de un magistrado que le corresponde por ley. Yo he repasado las leyes y será por ley divina, pero no por ley humana o terrenal, porque en ningún sitio está prevista ese derecho. El Senado que nombró al señor Montoya, que es el que dimitió, era uno, ya no existe ese Senado, y ahora hay otro Senado. El día de mañana habrá otro gobierno y nombrará a sus 2 magistrados. Pero el sistema de que le pertenece, porque lo dice de que le corresponde por ley, no tiene ningún fundamento jurídico. Y por tanto, habría que pensar seriamente en que, cerrando el nombramiento actual, que está abierto, porque ya hay 50 jueces elegidos, ver la posibilidad, si en el futuro pues nos adaptamos a esos 18 países que tienen un Consejo del Poder Judicial y que los jueces eligen a los jueces. Pero ahora no es el momento. Bueno, toda esta polvareda estaba muy relacionada con algo que quedó hasta cierto punto orillado, que era la reforma de los delitos de sedición y de malversación, que
no estaba muy claro, pero parece ser que estaban relacionados, o así lo presentaba al menos una parte de la prensa, con los acuerdos parlamentarios que la coalición de gobierno, particularmente el presidente del gobierno, tenía con los grupos nacionalistas y que tendrían que ver con garantizar la mayoría parlamentaria en lo que queda de legislatura. ¿Qué opinión te merece esas reformas? ¿Consideras que revisten una gravedad tal como para levantar toda esta polémica? ¿Y crees que eso puede tener alguna repercusión a futuro? Bueno, fueron dos pretextos más que se pusieron para no renovar. Hombre, yo creo que mandaría a algunos a estudiar a las facultades de Derecho porque hay cosas que llaman la atención. El delito de sedición, que estaba vigente hasta su reciente modificación, llegaba a unas conclusiones que seguramente le van a parecer exageradas. Habrán leído que por fin el AVE se ha soterrado en Murcia. Habrán leído que hay muchos grupos que se oponen a los desahucios cuando va la comisión judicial. Es posible que en algún pueblo haya habido un movimiento, alzamiento público para evitar que, por ejemplo, se construya un pantano y les inunde sus casas. Bueno, pues estos tres hechos, con el artículo de la sedición que se ha derogado, llevaban a los dirigentes a 15 años de prisión como un homicida y a los meros partícipes a 8 años. Si había que o no modificar el delito de sedición, lo dejo a la consideración de ustedes. Y el delito de malversación, pues bueno, esto sí ya que me tengo que remontar a la Facultad de Derecho mía. Siempre existían dos formas de malversación. La llamada malversación propia, que era meter la mano en la caja, no pasaba nada, vamos, era clara, nadie la discute, y la impropia, que era destinar partidas presupuestarias a fondos distintos. Pero sin cumplir los trámites, porque, por ejemplo, yo que vivo en Madrid y que mi presidenta, muy conocida, subvenciona a los toros, considero que eso es una malversación, pero no se me va a ocurrir decir que tiene que ir a la cárcel. Puede hacer lo que quiera, pero no me gusta nada que se emplee dinero para subvencionar los toros. O que se cambie una partida presupuestaria por otra. Si se hace sin cumplir los trámites legales, eso es una malversación impropia y está castigada. ¿Qué es lo que ha hecho en la modificación? Se ha hecho eso. Rebajar, volver a la malversación impropia y rebajar la pena. Y esto es todo lo que ha sucedido. Y ya el colmo, la guinda la ha puesto hoy doña Cuca Gamarra al decir que lo de el Brasil, según la ley de Pedro Sánchez, sería un desorden público. Señora Gamarra, antes de lanzarse al ruedo, tenga usted cuidado, pida asesoramiento y que le digan que eso es una rebelión de libro. En España, en Brasil y en cualquier otro sitio. Por tanto, me ha parecido fuera de lugar esa manifestación. Pero bueno, vivimos en el país que vivimos, se lanzan determinadas declaraciones porque creen que la gente las recibe, se repican por los medios de comunicación de la derecha, no se editorializa, no se discute, simplemente se critica, se llega a hablar de que hay un gobierno ilegítimo en una democracia. Una de dos, mire usted, o no hay democracia o no hay gobierno legítimo, no pueden ser compatibles. Si hay democracia, todos los gobiernos son legítimos. Y todo esto pues forma una bola que va adquiriendo unas dimensiones que ya veremos cómo termina en el momento de celebrarse las elecciones. Bueno,
Precisamente hace unos momentos leía al señor Maroto argumentando lo de la legitimidad y legitimidad del Gobierno, y parece ser que él introduce un principio que es que el Gobierno Sánchez es legítimo de origen, pero que en el ejercicio se deslegitima, que debe de ser en función de planteando cosas, bueno, arguyen que no se ciña a su programa electoral. Bueno, si les parece, vamos a dar ya paso a las preguntas del público. Entonces, quienes se animen, vayan levantando la mano. Tenemos ya una intervención. Si les parece, vamos a tomar tres palabras. Vamos a hacer tandas de 3 palabras para que dé tiempo al mayor número de personas posibles. Voy a... Bueno, buenas tardes. Quería poner a su consideración que ya en alguna intervención, en algún medio se lo he oído, que algunas de estas conductas que ha tenido el Tribunal Constitucional, y algunas, eso ya no lo puedo asegurar el Consejo General del Poder Judicial, caen claramente en un delito, que es la prevaricación. ¿Por qué no se realiza ninguna iniciativa, bien por parte de la Fiscalía o bien por parte de ningún organismo o estamento, una acción para evitar este tipo de cosas y que se castiguen, claro? Porque son muy graves. Bueno, vamos a formular 3 preguntas. vale. Bueno, había por ahí arriba... ¿quién había levantado la mano? Apúntame ahí, prevaricación. Ahí. Hola, buenas tardes. Hablando del tema de la judicialización de la política, yo quería referirme a la ley del sí es sí, que ha causado tanta controversia, básicamente porque al final resulta que las penas que en teoría se agravaban se reducían. Y vamos, yo no voy a entrar en el tema técnico porque no soy nuevo en la materia, lo desconozco y por tanto no puedo decir nada. Pero no se me escapa que hubo una especie de ofensiva contra la ley, entre otras cosas porque el Consejo General del Poder Judicial no hizo un dictamen al respecto, y me gustaría saber cuál es la opinión de un jurista como usted o como tú, en el sentido de que si hay una ofensiva de determinados sectores judiciales contra el Gobierno con el fin de imponer su propio punto de vista. Bueno, y era aquel caballero que está allí. Sí, que lo tenía él. Luego va el caballero de arriba. Hola, buenas tardes. Era más que nada por una de las reflexiones que hizo el compañero, que dice que es, que la derecha acusa en ocasiones, entre otras muchas cosas, de ser un gobierno legítimo en su origen, pero ilegítimo en su desarrollo. Pero eso es perfectamente posible. Quiero decir, puede ser un gobierno legítimamente elegido, pero que en el desarrollo de su... imaginaos que gana mañana, por decir un ejemplo, Vox, y puede ser un gobierno legítimamente elegido porque ganó Vox, pero luego Vox puede hacer en el desarrollo de su política algo ilegítimamente que no le compete en las funciones de la política que tiene que desarrollar. Por eso yo discrepo un poquitito, no por nada, discrepo de la reflexión del compañero, y si me lo puede aclarar el compañero Martín Pallín. Bueno, en cuanto a la prevaricación, según el Código Penal, es la autoridad o funcionario, no es el caso, que dicta una resolución arbitraria o injusta. Yo creo que me he explicado y que esa resolución es arbitraria e injusta. Pero no se puede perseguir porque el artículo 4 de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional prohíbe revisar las resoluciones que dicta. Por tanto, ya no solamente
el de la Arabia Saudita o los Emiratos Árabes es inviolable, o el rey. También es inviolable el presidente y los magistrados del Tribunal Constitucional. Y eso es así, y por eso yo lo escribía, y creo que formalmente es una prevaricación, como diría el castizo, como la copa de un pino. La ley del sí es sí. Pero bueno, es que esa ley tiene 61 artículos delante que son un modelo vanguardista de protección de la mujer en todos los aspectos, económicos, sociales, laborales, educativos, de ayuda a los hijos, etcétera, etcétera. A mí me da la impresión, y quiero decirlo, quiero ser sincero, que esos artículos que son vanguardistas en Europa y en todo el mundo necesitan dinero, ¿eh? Está muy bien eso de colegios para los niños, becas y tal, pero eso tiene que salir de fondos públicos, si no se queda en pura letra de la ley. Y en relación con las conductas penales, a mí me da la atención porque los penalistas, si en algo hemos discutido desde hace muchísimos años, es en el efecto disuasorio de la pena en los delitos contra la libertad sexual. Esto se ha estudiado en todos los sitios, e incluso en Alemania hubo un debate que se llegó frente a determinados psicópatas sexuales que son irreformables e irrecuperables, la castración quirúrgica y la castración química. Se echó atrás, bueno, tenía que ser a voluntad de la persona, claro, por supuesto, pero la castración quirúrgica parecía excesiva y la castración química se comprobó inmediatamente que no daba resultados, porque no inhibía la libido y solamente procuraba la impotencia, con lo cual aumentaba la agresividad. Y entonces, pues, si se llega a la conclusión de que la punición más o menos excesiva no arregla nada, pues hay que buscar alternativas. La alternativa es la de los 61 artículos primeros. Otra es siempre lo que decimos siempre, la educación, la formación, equipos de psicólogos, cursillos en los centros penitenciarios. Y entonces hay muchos que me dicen, no, pero es que hay 10 o 12 que reinciden. Hombre, pues si hay 90 que no reinciden, merece la pena intentarlo, digo yo, no vamos a ir al 100%. Y por tanto, lo que han hecho los tribunales al rebajar la pena, automáticamente va en contra de lo que dice el Código Penal. Que la regla es que si la pena impuesta con la ley anterior se le puede imponer con la presente, no hay que modificar la sentencia. Esta es la regla, pero que se la están saltando muchos, no todos, La Rioja y Navarra no lo han hecho. Esto que hay la legitimidad de origen y la legitimidad de ejercicio. Esto está, vamos, muy filosófico, pero en una democracia, hablando de política, creo que no tiene mucho fundamento, precisamente porque la democracia tiene un sistema de pesas y contrapesos. Entonces, no hay ilegitimidad de origen y, por ejemplo, y tenemos el actual ejemplo de los Estados Unidos, que no es que haya derogado la ley del aborto, porque no la había, cada Estado la tiene, pero dice que cada Estado es libre para regular el aborto como lo crea conveniente. Y es que eso lo había dicho desde hace más de un siglo de la pena de muerte. El Tribunal Constitucional norteamericano no ha dicho que la pena de muerte esté en la Constitución, dice que no es competencia federal, que es competencia de cada Estado. Y es lo que han hecho. En el caso de una democracia como la nuestra, por ejemplo, suprimir la ley de eutanasia,
que podría ser una burrada o la del aborto, pero todo eso tiene corrección en el Tribunal Constitucional y, sobre todo, tiene corrección en los ciudadanos, porque esos señores están ahí no por sus habilidades dialécticas, que dejan mucho que desear en la mayor parte de los casos, sino porque les han votado millones de ciudadanos. Y eso es lo que nos debe preocupar, por qué ese mensaje cala tan profundamente y lleva a esos personajes a los parlamentos. ¿Representan a la sociedad en su totalidad? Creo que no, afortunadamente, pero ahí están y mientras estén en minoría no podrán sacar leyes adelante y si alguna vez gobiernan, que Dios nos pille confesados. Bienvenido otra vez a Asturias, señor Pallín. Muchas gracias. Bueno, ¿cómo hemos llegado hasta aquí, no? Hoy empieza usted hablando de lo que hoy dice el señor Trevijano para despedirse. Bueno, tampoco podíamos esperar mucho más. Pero a mí, y quiero preguntarle su opinión, me preocupó mucho más la entrevista que hizo el señor Aragón el sábado en El Mundo, el expresidente del Tribunal Constitucional, donde decía que si no hubiera intervenido el Tribunal Constitucional a impedir en la elección que votara el Senado, que por cierto es la segunda vez que se impide, la primera se impidió con guardias civiles y ahora se impidió con togas. Yo entre la original y la copia, siempre la original, y si puede ser a caballo, mejor, con guardias civiles. Decía el señor Aragón, repito, que si no lo hubiera hecho, que estaría propiciando una tiranía parlamentaria. Esto lo decía el señor Aragón el sábado en una entrevista en El Mundo. Esto es terrible, ¿no? Porque claro, un parlamento tiene mayorías y minorías, evidentemente, ¿no? Y las mayorías votan y las minorías también votamos generalmente y perdemos. ¿Qué vale vamos a hacer? Bien, ¿qué opinión les merece? Y mi pregunta es, ¿cómo hemos ido degenerando tanto para llegar hasta aquí, ¿no? Para llegar hasta aquí y no ponerse colorado. Ayer, y la segunda pregunta, ayer, cuando yo estaba por la noche viendo la tele, digo, coño, Brasil, otra vez, como hace unos años en el Capitolio. Yo me pregunto, viendo la redacción de la señora Gamarra, ayer, ¿no? La señora Gamarra, la portavoz del PP en el Congreso, no es poca cosa, ¿no? ¿No estaremos ya poniendo los bueyes delante del carro, delante de los bueyes? Si no nos sale la suma en diciembre o cuando el presidente del gobierno, que no es ilegítimo, que lo votó el Parlamento, los gobiernos son ilegítimos en una democracia, caramba, no caigamos en esas tonterías. Si no le salen las cuentas para hacer algo semejante, muchas gracias y bienvenido. Muchas gracias. No, respecto a la última pregunta, yo creo que ya... ¿Se me escucha? Sí. Que ya la he contestado. Y respecto del señor Aragón, tiene una larga historia detrás. Este señor fue nombrado, no ha sido presidente, magistrado por el PSOE, profesor con el que compartía enseñanzas yo en la Universidad Autónoma de Madrid. Se vendió como progresista, el PSOE con un ojo clínico digno de ser mejorado, lo nombró magistrado del Tribunal Constitucional y fue el causante de la derogación del Estatuto de Autonomía de Cataluña. Con un agravante, porque uno puede estar o no de acuerdo con un estatuto, no pasa nada en una democracia. Pero es que era un estatuto votado por el Parlamento catalán, votado por el Parlamento español y sometido a referéndum. Si esto se puede corregir en un país democrático, creo que estamos en serio peligro. Y el señor Aragón fue el artífice, el que llevó a la derogación y quizá el causante de todo lo que está pasando en estos momentos en Cataluña. Después se fumó un puro en la Plaza de Toros de la Maestranza y salió en primera página
en todos los periódicos. Pero bueno, esto es otra historia. Esto es lo que pasa con el señor Aragón, que tuvo muy buen ojo clínico el PSOE. ¿Lo vienes a notar tú? No, tú. Buenas noches. Vamos a ver, voy a consultar una cuestión de aquellos días que a todos nos orientaron, porque me interesa mucho escuchar su opinión. Yo no salgo de mi asombro. Es evidente que la soberanía del legislativo fue coaccionada, interrumpida por el Tribunal Constitucional. De hecho, por un caso que está estudiado, que se ha opinado, pero tras la zozobra que nos generó todo aquello, hubo una sentencia del Tribunal Constitucional. Y en los primeros momentos, incluso viendo la peligrosidad y viendo lo grave de la situación, no se sabía muy bien qué hacer con esa sentencia, si acatarla o no acatarla. Yo no entro a valorar si lo que se decidió, que fue acatarla, es la mejor salida política. No lo sé, pero me parece, yo tengo la opinión de que no fue la única invasión de la soberanía del legislativo la que hizo el Tribunal Constitucional. Aquella noche apareció en la televisión, lo vimos muchísima gente, la presidenta del legislativo, ante las cámaras, ella sola, apareció en la sala del Parlamento, se sentó en la silla presidencial y allí, en la más absoluta soledad, declaró: el legislativo, no la presidenta, lo que declaró fue: el legislativo ha decidido aceptar la sentencia. Y desde aquel momento en mí surgió la pregunta: ¿pero cómo es capaz esta mujer decir esto? ¿Cuándo se ha reunido el legislativo? ¿Cuándo ha debatido el legislativo si se aprueba o no se aprueba la sentencia? Esta señora, que ya expulsó, como bien ha dicho usted, a un diputado del Parlamento sin tener competencia para ello, ahora se asume, se arroga la competencia de decir el legislativo, porque si hubiera dicho la presidenta del legislativo, aprueba la sentencia, acata la sentencia, cree que se debe acatar la sentencia y por lo tanto voy a convocar una reunión plenaria para que sea el legislativo quien tome una decisión. A mí me parece que esta señora ha invadido también las competencias del legislativo. ¿Cuándo tomó la decisión de aprobar la sentencia del legislativo? Estoy completamente de acuerdo con usted, nunca, porque esto fue una salida que a mí me preocupa desde hace años, no de ahora, porque lo han empleado bastantes presidentes de gobierno. Dice: yo acato la sentencia. Y eso es lenguaje castrense. En el ejército se acatan las órdenes. En una democracia las sentencias se cumplen, por mucho que a uno no le gusten. Pero yo no acato un disparate. Y esa resolución, que no es una sentencia, es un auto, pero es lo mismo, pues es una especie de ensalada de frutas con citas jurisprudenciales, entre las cuales, pues como uno tiene determinados vicios, dice: voy a leer estas dos sentencias que cita, ¿no?, en refuerzo del argumento del legislativo. Y una de ellas es la anulación de las oposiciones a agentes forestales. Dice: hombre, esta sentencia creo que no tiene mucho que ver con el tema que estamos tratando. Y así, ya, por supuesto no soy masoca,
y no me preocupé de las 40 restantes que viene así. Es una resolución disparatada, pero no sé si lo he dicho antes, es urgente que hagan una declaración firme, porque es que además, y esto no lo he dicho, es que el artículo, creo que es el 65 o el 56, dice que las Cortes son inviolables. También otros inviolables. O sea, el presidente del Constitucional, el rey y las Cortes son inviolables. Entonces, pues que se cumpla con eso y se acabó la cuestión. Ahora, si no, vamos de mal en peor y está... Ya el Economist en la próxima evaluación pues seguramente nos baja a segunda división. O sea, Sí, yo veo con preocupación y quisiera preguntar su opinión, ¿no? Reiteradamente, estamos agotando la legislatura, somos conscientes del bloqueo en el Consejo General del Poder Judicial, pero teniendo una mayoría parlamentaria para aprobar una ley orgánica que modifique la ley orgánica del Poder Judicial, eso ni se inicia, ni se tramita, ni se da esa vía, ¿no? Y estamos al final reconociendo vía parlamentaria una minoría de bloqueo al Partido Popular. ¿Por qué eso no se hace, ¿no? ¿O qué miedo hay a hacer eso? ¿O qué razones de fondo hay para que eso se haga, ¿no? Y segundo, ya entrando en materia de la renovación posterior del Consejo, ¿no? Leve ferenda. Si estamos planteando que hay situaciones donde son deseables los consensos y, de hecho, bueno, de alguna manera la articulación jurídica de la Ley Orgánica del Poder Judicial así lo establecía, esas mayorías cualificadas, si eso no se alcanza en un momento determinado y lo que es la necesidad del consenso se convierte en un bloqueo, ¿no sería defendible o opinable que pudiera haber una vía de sorteo? Digo, desde el punto de vista que el sorteo desbloquea cualquier tipo de bloqueo, valga la redundancia, ¿no? Dentro de los candidatos que se puedan presentar y que se reúnan los requisitos correspondientes para ser magistrados miembros del Consejo General del Poder Judicial, evidentemente no para nombrarme a mí, sino para un sorteo entre los que reúnan las condiciones. En un momento determinado eso podría romper el eterno bloqueo que se establece con mayorías que no se alcanzan, ¿no? Bueno, la lotería le toca muchas veces a los ricos, ¿eh? O sea que hay que tener cuidado, pero bueno, puede ser una salida. Yo la salida que veo más factible es mantener los 3/5, si no sale en una segunda votación una mayoría absoluta reforzada y por 4 grupos parlamentarios y se desbloquea automáticamente el Consejo. Y cuando planteo estas cosas, alguno dice, hombre, pero es que esto es Polonia. No es Polonia, Polonia no hizo eso. Pero es que además yo les pregunto, oiga, ¿cómo se elige el presidente de la nación? El presidente de la nación, primera votación, mayoría absoluta. Segunda votación, mayoría simple. Más votos sí que no es. ¿Es que los vocales son de diferente condición superiores al presidente del gobierno de la nación? Yo creo que no. Pero bueno, parece que nadie se atreve a dar ese paso porque han dicho que fuentes de Bruselas están preocupados. Eso es un trampantojo que mete el señor Esteban González Pons, que vive muy bien en Bruselas y tiene muchos amiguetes, y dicen que viene aquí el señor Didier a decir que le preocupa la situación, por supuesto, y a usted, y a mí, y a todos los aquí presentes. Pero no ha dicho nada sobre el método de elección, el señor Didier, ni se va a meter en eso. Yo, cuando citan fuentes de Bruselas, yo la única que admito es el Manneken Pis. Es la única fuente de Bruselas que tiene alguna... Ahora, usted da la cara y viene usted aquí y dice, mire usted, tiene usted que hacer esto. No he visto a nadie, ni a la señora Didier ni a la comisaria, ni al señor Didier ni a la comisaria.
Bueno, lo primero quiero darle las gracias porque explicó lo que son los jueces. Les otorgó la calidad humana que tenemos todos, ¿no? Quizás en esta sala todos somos conscientes de que son humanos, de que tienen ideología y de que cometen muchos errores. Esto a lo mejor es la explicación que era más importante dársela a la gente de derechas y a la gente de la calle que los tiene como dioses. Dado que son humanos y son machistas y algunos de ellos muy sinvergüenzas, como los que definen una violación como un jolgorio y demás calificativos que me voy a ahorrar, sí que me gustaría que, dado lo que estamos sufriendo, hoy han sido asesinadas en 24 horas, 4 compañeras. Uno de los policías dijo que había calificado la situación de la última asesinada como de riesgo medio. ¿Qué demonios, y lo digo otra vez, qué demonios podemos hacer para que los jueces, cualquier estamento, lo que sea, empiece a dictar órdenes, para que la policía, para que toda la gente que tenga la más mínima responsabilidad empiece a considerar que las mujeres tenemos todos los derechos y tenemos todas las opciones para ser protegidas como los demás? ¿Qué demonios es lo que podemos hacer? Estoy tan desesperada como estamos el resto de las mujeres. Y le pido, no es un consejo, es una solución, algo, porque esto va por muy mal camino y no podemos estar con las excusas de siempre ni con los razonamientos de siempre. Tenemos que empezar a aplicar, de verdad, soluciones. Muchas gracias. Bueno, ya me gustaría a mí tener una solución para unas situaciones que no se pueden cuantificar, pero que todavía, en relación con otros países de la Unión Europea, estamos en cifras más bajas. Los 61 artículos a los que me he referido de la ley del sí es sí pueden contribuir, porque yo creo que la educación es fundamental, el desactivar el machismo en el sentido de que, mire usted, si a usted lo deja su pareja, usted no ha perdido su condición de hombre o de ser digno. Sigue usted siendo tan digno, tiene usted posibilidades vitales, alternativas, es decir, desactivar eso que surge en un hombre machista que se siente defraudado en lo que él cree que es de su posesión. Si conseguimos eso, damos un gran paso. El tema de las pulseras, el tema del alejamiento, 500 metros, 600 metros, pues hombre, yo no sé, quizá a lo mejor habría que aumentar los efectivos policiales, es posible, pero por mucho que los aumentemos, la solución pasa por otras vías que son las que yo le he dicho y que en esto los anglosajones son muy prácticos. Dicen, mire usted, no podemos llegar a la situación cero. Esto es imposible. Partan ustedes de esta realidad. Ahora, podemos llegar a una situación 90 de protección. Y esto es lo que hay que hacer. Repito que todos, educación, psicólogos, tenemos por lo visto un porcentaje de psicólogos ridículo respecto de la Unión Europea, esas personas que han dado muestras en un primer momento, sin llegar a delinquir, simplemente han dado muestras de una cierta violencia y agresividad, que se presten a un tratamiento terapéutico, a una terapia de grupo, a una, digamos, obligaciones cívicas, sin llegar, repito, a que los hechos sean delictivos. Y con eso se puede conseguir algo, pero yo, con el resto, me gustaría tener la varita mágica, pero no la tengo. Y respecto de lo de la manada y todo eso que le insinuaba, hombre, afortunadamente se ponen millones de sentencias
y no todas son de ese calibre, aunque algunas realmente, como la famosa de la minifalda, pues también podían... Que eso sí que podría dar lugar a que el señor juez fuese sometido a un expediente disciplinario, a un examen psicológico y ver si está en condiciones de seguir ejerciendo su función. Eso sí que podría ser muy efectivo. Bueno, dispondríamos de tiempo hacia y media menos 25. Son ahora mismo las 20:14. Entonces, si hay alguna otra pregunta. Hay dos preguntas anteriores que no respondió. Ah, de acuerdo. La de Rafa y la de... no tenemos todas respondidas, creo. La de Rafa... Es que yo creo que respondió según las formularon. Yo creo que lo dejamos ya. Bueno. Sí, no, yo creo que respondiste según se formularon. Bueno, ¿hay alguien más que quiera formular alguna pregunta? Bueno, parece que... Ah. Perdón, no he entendido. ¿Cómo hace para conservarse tan joven? Pues la verdad que no lo sé porque no... Bueno, sí, se lo voy a decir. Imito a la reina Mary de Inglaterra, me tomo un gin tonic todas las noches. Vale. Yo tenía un amigo que decía, yo por no discutir con nadie. Bueno, por eso no será por... Bueno, creo que la reina madre era un poco más generosa en los elementos alcohólicos que incluía en su menú diario para la conservación. Lo había leído una vez como curiosidad. Bueno, muchas gracias a los asistentes. Por cierto, ya que antes se me interpelaba, a ver, claro que un gobierno, una institución puede actuar de manera ilegítima si transgrede el ordenamiento constitucional, las leyes o se excede sus atribuciones. Yo a lo que me estaba refiriendo es a la patochada de que desde un partido de la oposición se establece quién es legítimo o es ilegítimo en función de que siga un programa de gobierno u otro o que tenga unos aliados u otros, ¿no? Yo me refería a eso, no a otra cosa. Bueno, pues muchas gracias a todos ustedes por asistir, muchas gracias a los compañeros de FAMIR. Muchas gracias a FAMIR, que nos acompaña en la presentación, y muchas gracias a Martín Payín por honrarnos de nuevo con su presencia y con su sapiencia.